y vamos a continuar, hermanos, con la palabra del Señor. El domingo pasado les recuerdo, estuvimos hablando. Me asustas. Mi hija cargando un niño. ¿Saben cómo me sentí? Gracias a Dios. Doy gracias a Dios. La palabra del domingo pasado, hermano, que estuvimos hablando, fue sobre el pecado de Elí. Y vamos a recordar un poco. Dice la palabra del Señor, y vimos en la palabra del Señor en el libro de Génesis, no lo busque, estuvimos viendo cómo Abraham había enseñado a su hijo a llevar holocausto al Señor. Vimos que Abraham instruyó a su hijo en el camino del Señor. Vimos que cuando llegó Isaac al monte Gólgota para ser ofrecido en sacrificio, vimos que Isaac estuvo sobre ese sacrificio, ¿verdad? Y cuando Abraham iba a enterrar el cuchillo, el Señor lo detuvo porque Dios se dio cuenta de que el amor que tenía a Abraham hacia su hijo no era tan grande como lo que él sentía a Dios y la obediencia a Dios. Vimos también, hermanos, sobre la vida de Elí, que Elí tuvo 2 hijos. Lo leímos al inicio de este servicio. Elí tuvo 2 hijos y esos 2 hijos eran ¿qué? Eran sacerdotes y eran como, ¿cuál es su comportamiento? De impíos. ¿Sí se acuerdan? 2 sacerdotes que estaban ministrando y su comportamiento era de impíos. ¿Por qué de impíos? Lo leímos hace rato. 1, el sacrificio que se ofrecía al Señor, ¿qué hacían con ellos? Ellos iban y lo quitaban y quitaban la grosura del sacrificio. La grosura significa que era la mejor parte de la carne de lo que se iba a sacrificar. Y que decían, dámelo, yo lo quiero para mí, ¿verdad? Ellos querían la mejor parte, cuando siempre debemos ofrecerle a Dios la mejor parte de todo. Y también, ¿qué hacían esos hijos de Elí? Dice la palabra de Dios que estaban en fornicación, fornicaban con las mujeres que iban ahí al templo. Elí se enteró de todo esto. ¿Y cuál fue el comportamiento de Elí al ver todo esto? No hizo nada. Nada más les dijo, hijos, no hagas eso, por favor. Pórtate bien, mijo. No hagas travesuras. En pocas palabras. Y luego hoy leímos y empezamos a ver sobre la revelación que Dios le dio a Samuel. Y Elí le dijo a Samuel, muéstrame lo que te dijo Dios, tal como es. No me escondas absolutamente nada. Y le dijo Samuel en pocas palabras, Elí, tus hijos van a morir. ¿Y cuál fue la respuesta de Elí? Señor, por favor, dame una oportunidad más para corregir a mis hijos. Dame una oportunidad más, pero no los mates, Señor. Porque si se mueren, Señor mío, los matas, van a caer tu ira sobre ellos, Señor, eternamente. ¿No? ¿Cuál fue la respuesta de Elí? Que haga lo que Dios quiera. Hágase la voluntad de Dios. Hermano, esto fue lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Y hoy quiero continuar con la segunda parte. Nos quedamos en esto. ¿Cuál fue el pecado de Elí? ¿Cuál fue el pecado de Elí? ¿Se acuerdan? ¿Amó más a quién? Amó más a sus hijos que a Dios. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Amó más a sus hijos que a Dios. Samuel, ¿me puedes ayudar? El llamado y el ministerio que tenemos como padres, hermanos, ¿cuál es? Es el de estorbar a nuestros hijos. No te conformes con tus hijos solamente con decirle, ya le dije, el papá es la autoridad de la casa. Sí. Pero cuando el papá no está, por la situación que sea, ¿quién se queda de autoridad en la casa? La mamá.
A los hijos no nos gusta que nos reprendan. Les voy a contar la historia de un niño rápido. Una historia rápida de un niño, mejor dicho. Que un día hizo un berrinche. Y se enojó con su mamá porque lo regañó. Muy fuerte, muy fuerte. Era un mocoso de 11 años, yo creo, 12 años. Y su mamá lo reprendió. Y lo reprendió con la vara. Y le dio. Y el niño hizo más berrinche. Y ese niño dijo, ya me voy de la casa. Y agarró unas cubetas para irse a lavar carros. Este muchacho, este niño. Y ya se iba saliendo con las cubetas este niño de su casa por el berrinche tan fuerte que hizo. Y en eso llegó el papá. ¿Y qué pasó con el niño? Salió corriendo tocando, mamá, ábreme, 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 ábreme. Ese niño era yo. A veces creemos porque no está el papá, no vamos a ser corregidos los hijos. Y nos comportamos de una forma mal con la madre y la madre le dice al hijo, vas a ver ahora que llegue tu papá. El Señor nos ha dado la autoridad tanto al padre como a la madre para corregir a nuestros hijos. Y a veces no nos gusta hacerlo. ¿Por qué un padre no estorba a sus hijos cuando hace mal? ¿Qué es lo que nos detiene, hermanos, o nos paraliza e impide que hagamos algo para que nuestros hijos no se autodestruyan? Encontré 5 razones. La primera, temor. ¿Temor a qué? A que nuestros hijos nos digan, mamá, ya no te quiero, mamá. ¿Cuántos nos han dicho eso a nuestros hijos? ¿O cuántos hemos dicho eso a nuestros hijos? O a nuestros padres, perdón. ¿Nadie? Yo sí. Yo sí, hermanos. Y ahí está mi mamá. Me corregí mi mamá y yo ya no te quiero, mamá. Yo quiero que mis papás sean fulano y vengano. Tenemos temor a corregir. Ay, no, ¿cómo te me vas a ir, mijito? No, no te voy a hacer nada. Es el temor a corregir a nuestros hijos. La Biblia dice que tenemos que corregir a nuestros hijos, instruirlos. 2, nuestro sentimiento nos hace dudar de corregir a nuestros hijos como dice su palabra. Quiero que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 15. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 15. Dice la palabra del Señor, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Alguien de ustedes ha sido producto de la vara? ¿De la chancla? ¿Del cinturón? ¿Del palo de escoba? ¿Nadie? Con razón. Con razón. Es necesario, si la Biblia lo dice, se tiene que hacer. A mí me dieron muy duro por mi desobediencia, por cómo era. No hay niño bueno. ¿Sí lo saben? Todos los niños son como. Y si son desobedientes, por lo tanto, pecadores. Todos los niños. Y a veces, ay, ¿cómo le vas a pegar al niño? ¿Cómo le vas a pegar si no lo hizo a propósito? Bueno, si no lo hizo a propósito, tienes que entender que no lo hizo a propósito, fue un accidente. Es como una historia que el pastor siempre contaba, no sé si ustedes la recuerden, del niño en la mañana que estaba desayunando y que sin querer tumbó el vaso. ¿Sí se acuerdan de la historia que contaba el pastor? Estaba la familia, piense usted, la familia, estaba sentado en la mesa y el niño cuando estaba desayunando, movió el brazo y sin querer tumbó el vaso de agua, de jugo.
de leche, ¿no? Y el papá le dijo, muchacho tonto, ¿por qué no te fijas? Fue un accidente, lo regañó. Y luego decía el pastor, y luego estaba el otro caso al día siguiente. Ahí estaban otra vez sentados alrededor de la mesa y el papá estira el brazo para agarrar la leche o el café o el jugo y tumba el jugo. Y el niño se quedó así como que, ¿y ahora qué va a decir, no? Y el esposo empezó a decir, mujer tonta, ¿cómo te atreves a ponerme ahí? ¿No ves que iba a pasar yo el codo? A veces nos gusta echarle la culpa a los demás por nuestros errores y no asumimos. ¿Qué voy con esto, hermano? A que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, el legado de autoridad que el Señor nos dio en nuestra casa y tenemos que usarla como debe de ser. Nosotros, el padre de la casa, la madre de la casa, es la responsable de educar a sus hijos y el varón como cristiano es el responsable delante de Dios de usar esa autoridad. De usar esa autoridad, no autoritarismo. ¿Cómo vas a corregir a tus hijos? A tus hijos los tienes que corregir en el momento en que están haciendo algo indebido. No cuando te colme la paciencia, porque cuando te colma la paciencia, ¿qué sucede? Desquitas tu coraje con él. Desquitas tu coraje con él. Una nalgada, un varazo bien dado, hermanos, varazo bien dado. No con todas tus fuerzas, bien dado. En el momento en que el muchacho está cometiendo un error, está cometiendo una equivocación, se va a asustar y lo va a dejar de hacer. Pero cuando tú lo corriges con coraje, hermano, volvemos al primer versículo que leímos la clase el domingo pasado, que dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando tú corriges con ira, con coraje a tus hijos vas a provocar en ellos ira, coraje, odio. Porque hasta que te canses de darla, hasta que lo tengas en el piso, lo vas a soltar. Es muy importante, hermanos, esto que estamos hablando hoy, porque la familia hoy día, hermanos, está totalmente perdida, está totalmente destruida. Ya no hay familias, hermano. No hay familias. Quiero que me acompañen, hermano, a leer Proverbios 13:24. No le estoy diciendo que vaya hoy a su casa y llegue a su hijo y estrene la vara. No. (13:24) dice, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué hace? ¿Cuántos padres han detenido el castigo de sus hijos? Y se los toma por alto. El que detiene el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Van dos. Primero, el temor. La segunda, el sentimiento que nos hace dudar de corregir a nuestros hijos, como dice su palabra. La tercera, hermanos, la pereza. La sola idea de tener que hablar con nuestro hijo, averiguar qué sucedió, qué pasó y enseñarle, muchas veces nos desalienta y preferimos pasarlo por alto una vez más y no llamarle la atención. ¿Cuántas veces tenemos que sentarnos con nuestros hijos para instruirlos en lo que tienen que hacer? Es constantemente enseñarles. ¿Y enseñarles qué? Enseñarles la palabra de Dios. Hermano, nosotros tenemos que aprender a preparar a nuestros hijos para aquel mundo donde se van a enfrentar un día, donde un día van a estar solos. Había una película hace muchos años que se llamaba Solo contra el mundo, porque realmente te vas a enfrentar en una selva, pero a veces consentimos demasiado a nuestros hijos que no les enseñamos la palabra de Dios y cuando salen al mundo no saben ni qué y son confundidos. Cuando uno no le enseña la palabra de Dios, no le enseña las reglas del Señor, los mandamientos del Señor, hermano,
se van a perder nuestros hijos, se van a extraviar nuestros hijos. Veamos lo que dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 15. Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vemos hijos cada vez más caprichosos, más berrinchudos. Y voy por la cuarta. La permisividad. Permisividad. ¿Qué es eso? Permitir a nuestros hijos que hagan lo que quieran, con tal de no meternos en problemas. No le quiero decir nada a mi hijo, no le quiero decir nada a mi hija. Uno tiene la obligación, hermanos, de corregir. Si no tienes hijos en tu casa, si no tienes descendencia todavía, hermano, si el Señor te está permitiendo escuchar esto, hermano, es porque algún día a lo mejor lo vas a poner por obra, ¿verdad? Y no nada más es para los hijos, también es para los padres. Yo veo como número 5 a Elí con una obsesión por su trabajo. La palabra de Dios dice que él era un sacerdote. Escuchen bien esto. Él era un sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? Ministraba. Un sacerdote estaba al pendiente del pueblo. Un sacerdote estaba comprometido con el Señor. Pero se enfocó tanto en su trabajo que descuidó a sus hijos. Y luego llegó un niño pequeño de una mujer llamada Ana. ¿Cómo se llamaba ese niño pequeño, Bonifacio? ¿Te acuerdas? Samuel. ¿Y qué hizo Samuel? Samuel creció y fue educado por Elí. A veces, hermano, espero poderme dar a entender con esto. A veces, hermano, nos enfocamos a otras cosas, a otras personas, a otras situaciones, a estar trabaje, y los hijos los dejamos a un lado. Hace unas semanas, alguien, en algún lado lo vi, en algún lado lo escuché, que es bien cierto. Ahora los orfanatorios, las guarderías están llenos ¿de qué? Pues de niños, ¿verdad? De niños porque el papá y la mamá tienen que salir a trabajar. ¿Y por qué tienen que salir a trabajar los dos? Pregunto. ¿Por dinero? ¿Porque no les alcanza para comer? ¿O por qué? ¿O porque su estilo de vida no les da un solo salario y tienen que trabajar dos? No estoy diciendo que sea pecado que la mujer trabaje. Eso es una relación muy personal entre el matrimonio y entre Dios. ¿Ok? ¿Y el niño a dónde lo van a dejarlo? A la guardería. ¿Y quién cuida al niño? Los que están en la guardería. Pero querían un niño. Quieren tener un bebé. Voy al otro lado. Cuando estemos viejos, mejor quito esa palabra. Cuando alguien esté viejo y no lo quieran sus hijos, ¿a dónde los van a mandar? Al asilo. ¿A la casa de qué? Casa de reposo. Ay, es el asilo, es lo mismo. Pero se escucha más feo, ¿no? Decir asilo. Pero los mandan ¿a dónde? A la casa de reposo. ¿Verdad? Y lo peor de todo, lo que decía esa persona, no me acuerdo quién me lo dijo o dónde lo leí, que decía, ahora los hijos se van a la guardería y los padres se van al asilo
y el matrimonio sale a pasear al perro. No sé, y es cierto. Le dan más importancia a las cosas que a la propia familia, a los propios hijos. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde estás tú como padre? ¿Dónde estás tú como madre? ¿Dónde estás tal vez tú como tío, como tía? Con tus sobrinos. Es que es responsabilidad de mi hermano. Jorge, corrija a Gabriela. Jorge, corrija a Carla. ¿No? ¿Qué es lo que hace en ella? Ella tiene, estás mal, niña. La palabra del Señor dice esto y esto y esto y esto. Y tengo yo como padre tengo que aprender, porque me duele, me cuesta trabajo, el que alguien más le llame atención a mis hijos. A lo mejor no me va a gustar, pero sé que es necesario y tengo que aprender a decir que alguien está salvando a mi hijo o a mi hija de que caiga en manos del enemigo. Con los hijos de Elí, hermanos, acabamos de leer lo que hicieron. Y no solamente tomaban de las ofrendas, la ofrenda que era del Señor, no solamente robaban, porque es lo que estaban haciendo. ¿Qué más hacían? Se acostaban con las mujeres. Están en fornicación. Tenían ellos otra mentalidad, querían hacer otras cosas, estos muchachos. Y dijo Samuel, y Dios le dijo a Samuel lo que iban a hacer, lo que ya hablamos ahorita, ¿sí? Pero Elí fue todavía demasiado complaciente, que dijo, no puedo hacer nada más con estos muchachos, han sido siempre rebeldes, siempre se han portado mal. Y yo realmente estoy muy ocupado aquí con las cosas del Señor y pues seguramente pues Dios entenderá eso. Dios no entiende eso, hermano. Dios nos ha dado una obligación de cuidar a nuestros hijos. Yo te voy a preguntar con todo respeto, hermano, ¿qué es más importante para ti en tu casa? Es algo que he aprendido. En primer lugar, ¿quién tiene que estar? No escucho. En primer lugar, ¿quién tiene que estar? No. En primer lugar, ¿quién tiene que estar? Cuando yo digo, bueno, supongamos, primer lugar, Dios. Segundo lugar, tercer lugar, hermanos, estuve estudiando y cuando yo digo que es en primer lugar Dios, a Dios lo estoy haciendo parte de un conjunto. El único que es sobre todas las cosas es Dios. Dios no puede pertenecer a una numerología, a una numeración. Dios es mi todo. Dios es mi todo. Dios no comparte lugares, ni primero, ni segundo, ni tercero. Él es único. ¿Me explico? Dios es todo. Y después sigue ya mi esposa, mis hijos. Tenemos que entender, hermano, en qué lugar de tu corazón tienes a Dios. ¿Lo tienes en un lugar o realmente es el rey de tu vida? Y si es rey de tu vida, hermano, y Él es soberano en tu vida, porque un rey es soberano, Él le place hacer lo que Él quiera, ¿por qué no permites que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida? A veces estorbamos nosotros la propia bendición de Dios para nosotros. Y tenemos que entender, hermanos, que también somos hijos y Dios quiere hablar a nosotros. Y a veces Dios quiere tratar con nosotros, pero nosotros con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, se lo impedimos. Elí, ¿qué tuvo que haber dicho? Tuvo que decir a sus hijos, basta, es suficiente, dejen de estar pecando, dejen de tener ese comportamiento aquí. Estaban haciendo ellos la obra del Señor indolentemente. Un hogar está en problemas, hermano, cuando los padres se ocupan más de su trabajo que de su familia. El problema era que no le dio a sus muchachos la clase de atención que le dio a Samuel. Estoy hablando de Elí. ¿En cuántas ocasiones le damos más importancia a personas, hermanos, que no son nuestros hijos? O peor, aún a las cosas de menor importancia. Los hijos de Elí fueron cayendo y todo empezó. Pero los hijos de Elí fueron cayendo hasta que Elí ya no pudo controlarlos. A veces nuestros hijos, hermano, empiezan a caer y decimos, ahorita lo levanto. Todo empezó, hermano, con un piercing. Papá, déjame ponerme un piercing. No te lo pones.
¿Y qué va y qué hace el hijo o la hija? Va y se lo pone. Ya lo hemos vivido, hermanos. Y yo sé que usted también, ¿cuántos niños se esconden y se ponen un piercing en el ombligo y no se lo enseñan a su papá ni a su mamá? Pero ahí andan en la calle con la ombliguera o en la lengua. Ay, no pasó nada, se puso un piercing. Ay, que eres tremendo. Córtale la lengua al muchacho, lo querías hacer. Bueno, no tan así, ¿verdad? Pero. Y empezó así. ¿Y luego qué sigue después del piercing, Sarita? Un tatuaje. Ay, mijo, ¿por qué haces eso? Eres tremendo. Mire, pastor, mi hijo se tatuó. Muchacho desvergonzado. ¿Y luego qué pasa de eso? El hijo ya no llegó a las 10 de la noche como tenía que llegar todos los días a su casa. A las 11. El día que llegué yo a las 11 de la noche, ¿saben qué me pasó? Me dejaron afuera, no me dejaron entrar hasta después de un rato. Estaba así como el perrito rasguñando la puerta. Hasta que me dejaron entrar. Sí, era cuando andaba con esa mujer que está ahí sentada. No me dejaba ir, me tenía amarrado. Ya no alcancé combi, llegué tarde. Porque hasta eso jamás, y no estoy recriminando nada, jamás, bueno, eso ya es otra cosa. Pero en serio, hermanos, damos tantita oportunidad a los hijos. ¿Y qué pasa con los hijos? Se meten. No puedes ser tú un general en tu casa, hermano, pero tienes que amar misericordia. Tú no puedes exigir algo que tú no vivas, que tú no creas. Tú no puedes exigirle a tus hijos algo que no empiece contigo mismo. Muchacho, ¿ya te bañaste? ¿Y tú, papá? ¿Ya te bañaste, papá? Imagínate que te conteste así. Muchacho, córtate la barba. Y papá todo barbón. Mi papá quería a mi papá que yo fuera como él. Yo fui un muchacho buleado. ¿Saben lo que significa eso? De bullying. Así como bebé. Bien buleado. Tenía que cuadrar. Y cuando empecé la etapa de la adolescencia, hermanos, ¿qué creen que me salió por aquí arriba? Bigote. Y mi papá no me dejaba cortarme el bigote. Me decía mi papá y mi mamá, te ves bien bonito. Y yo me veía en el espejo y... ¿No? O sea, bonito estoy, pero sentía... Tanto bullying que recibí, hermanos. Es en serio, se los digo delante de Dios. Que una vez llegué al salón y estaba dibujada una cara con un bigote. Y entré al salón y todo el mundo se reía. ¿Saben cómo me sentía? Un día encontré un rastrillo de navaja sobre mi escritorio. Y entré al salón y todo el mundo se rió. ¿Saben cómo me sentía? Yo creo que no, porque nada más lo sentí yo. Un día estaba en el pasillo de la escuela, toda la secundaria y la prepa estaban ahí. Y llegó hasta me acuerdo cómo se llama. Señor, ayúdame a perdonar a este Carlos Vélez. Estaba yo parado ahí, hermanos. Y llegó y ¡fum! Me bajó los pantalones. Y en puro calzón me quedé. Gracias a Dios no llevaba tanga ese día. Pero, ¿saben cómo me sentí, hermano? Y a veces cuando uno va con los papás y les compra, no pasa nada, hijo, tú échale ganas. A veces uno como hijo tiene la necesidad de decir, papá, estoy sufriendo. Ay, mi hijo, ya no vayas a la escuela. No, mi hijo, son los problemas que uno tiene que enfrentar. Pero también el otro era medio tremendo, ¿verdad? O sea, no se dejaba mucho, ¿verdad? Pero, hijo, aquí estoy. Ustedes saben, hermanos, los maestros y los que tienen sus niños allá adentro, ¿saben que sus hijos tienen problemas en sus escuelas? A mí me golpearon en el kinder. ¿Y saben qué hizo mi mamá? Me sacó del kinder y me llevó a otro kinder.
Una vez mi mamá, yo que me estaba yo golpeando con alguien, no éramos cristianos, y yo me estaba peleando con un niño. Y mi mamá fue corriendo ahí al rescate y me quitó al niño de encima y me dijo, dale hijo, dale, desquítate, órale. ¿Es en serio? No digo que no éramos cristianos, que quede claro. Pero los niños, nuestros hijos, tienen problemas. Todos nuestros hijos tienen problemas, a su tamaño y tienen problemas, y tenemos como varones y como esposas, cristianos y cristianas, tenemos que aprender a escucharlos, no a consentirlos, a escucharlos y decirles, hijo, aquí estoy yo. Después de que me dejaron el ojo morado en la secundaria, mi padre fue a la escuela y llegó mi papá y siempre traía su escolta, mi papá. Se bajó mi papá del carro, traía su chofer, mi papá. Se bajó del carro y traía su escolta, se bajó y fuimos a la escuela. ¿Y saben cómo me sentía yo? Ahora sí, díganme algo. Atrévanse a decirme algo, ¿verdad? Uno tiene problemas, hermano. Y a veces cuando los hijos no pueden decir los problemas a los papás, los hijos tratamos de resolverlo. ¿Y cómo creen que lo vamos a resolver? Equivocadamente, porque no hay una confianza. Elí se fue al extremo. Elí no les dijo nada a sus hijos, pórtense bien. A lo mejor Elí tenía miedo que lo golpearan los hijos, porque ahora los hijos golpean a los padres. Elí tuvo que haber reprendido a esos hijos, tuvo que haberlos sacados del sacerdocio, porque la misma palabra decía que tenía que haber muerto, sacados de la ciudad y ser apedreados. Sin embargo, el padre consentidor, ¿qué hizo? Ahí los dejó. Si el Señor los quiere tratar con ellos, que Él trate con ellos. A veces dedicamos más tiempo al trabajo y a otras cosas que a nuestros hijos. Y lo digo también por mí, hermanos. Lo digo también por mí. Quizás le repites a tus hijos todos los días las cosas que son importantes, pero si no pasas tu tiempo con ellos, si no lo van a sentir que es importante realmente. Yo ayer o antier me senté con Paola y le dije, Paola, vamos a leer un capítulo juntos de la Biblia. Tú y yo solitos. ¿Saben qué me dijo? Está bien, papá. Y se sentó conmigo. Y lo leímos juntos el capítulo de la Biblia. Yo la verdad, yo no quería hacerlo, tenía flojera, tenía sueño, tenía ganas de tomar un café con galletas de coca así chopeadito. Pero ¿qué tuve que hacer? Sentarme. Y no es la primera vez. Y tengo que enseñarle la palabra del Señor. Tengo que sentarme con ella. Tú te sientas con tus hijos, con tus nietos y les enseñas la palabra de Dios. No te pongas a predicar como lo hace Jorge, como lo hace Carla, como lo hace Vicky. Se van a aburrir. Enséñales la palabra de Dios. Diles que la palabra de Dios aquí se representa a Cristo y solamente a Cristo. Es bien importante, hermanos, el que nos acerquemos a nuestros hijos. Si tú tienes sobrinos, niños chiquitos o ya adolescentes, jóvenes que no conocen del Señor, háblales del Señor. Háblales del Señor. No te quedes callado. Un hogar que está en problemas, hermanos, cuando los padres niegan la gravedad de las acciones de sus hijos. Ese es cuando un problema, cuando un hogar está realmente en problemas. Quiero ir a otra parte, hermanos, donde podemos hablar de un experimento que se ha mencionado muchas veces también en este lugar. Es de colocar a una rana en un sartén, ¿sí? Y pones la rana tiene la capacidad de brincar, de saltar, pero cuando pones esa rana en ese sartén, hermano, y lo pones en el agua hirviendo, lo pones en la lumbre, empieza a hervir el agua y la rana, teniendo la capacidad de saltar, se aclimata y muere. Podemos hacer de esto una ilustración, hermano, de lo que está pasando hoy en las familias todos los días, en todos los niveles. ¿Qué está pasando actualmente en la sociedad, hermano? Han cambiado los valores. Y los valores han cambiado, han sido gradualmente. Pocas personas realmente lo han
notado en la sociedad cómo ha ido esto evolucionando poco a poco, poco a poco. En las casas se han perdido cualquier tipo de valor, educación cristiana y al permitirte tener tú, entre comillas, cierta madurez espiritual, al aceptar una ideología que no es bíblica. O has puesto tu corazón y atención en otras cosas y no a tu cónyuge y a tus hijos. Los hijos jamás debieron de haber sido un problema para ti. Porque la misma palabra en el Salmo 127, si lo quieres buscar conmigo, en el Salmo 127, versículo 3, dice que son herencia de Jehová. 127. Yo quiero preguntarte, ¿qué es una herencia? Tú lo sabes bien. Si a ti te heredan algo, ¿cómo lo vas a cuidar? 127, versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así los hijos habidos en juventud. Yo tengo una herencia. Cuando yo quiero poner esto, y perdón de que hable como ejemplo, a mí me regalaron una Biblia el 2 de septiembre del año 2021. El 2 de septiembre es mi cumpleaños. Tenía 6 días que había fallecido mi papá. ¿Y saben qué Biblia me regalaron? La que usaba mi papá. Y yo la tengo guardada y la cuido. No quiero que se me haga, ¿cómo dice? Viejita, que se me deshoje, que se me empolve. Ahí yo la tengo guardada. Y la leo y la abro y veo todo lo que mi padre subrayó, todo lo que tiene ahí, sus apuntes, etcétera, etcétera. Para mí es una herencia, por lo cual la cuido más de lo que cuido yo mi Biblia que uso todos los días. Porque para mí es una herencia. Tus hijos, Eduardo Vargas, son tu herencia. Tus hijos, Oscar, son tu herencia. Jorge, tus hijas son tu herencia. ¿Cómo cuidas tu herencia? ¿Cómo lo vas a cuidar? De lo mejor. Hablando de las cosas de Dios. ¿Acaso alguien toma una herencia y se la gasta? ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿De quién estoy hablando? El hijo pródigo. No le importó. ¿E hizo con esa herencia? No me importa, me lo voy a gastar. Papá, tengo problemas. Arreglo con tu mamá. Papá, necesito zapatos. Dile a tu mamá. Y vas haciendo a un lado la herencia que Dios te dio. Y te vas comportando como ese hijo pródigo. No me interesa. No me interesan mis hijos. Soy totalmente ajeno a ellos. ¿A poco? ¿Y vas a la escuela? ¿En qué año vas, hijo? Y hay padres así, aún viviendo en la misma casa. ¿Cuál es, hermano, tu situación delante de Dios con la herencia que Dios te da? Y luego dice el versículo 4, como saetas en mano del valiente. ¿Tú sabes lo que es una saeta, Gaby? ¿No sabes lo que es una saeta? ¿Sabes qué es una saeta, Bonifacio? ¿No? ¿Sabe qué es una saeta, hermana? Erika, ¿sabes qué es una saeta? Una saeta es una flecha. Es una flecha, una saeta. Por eso dice la palabra del Señor que debemos ser como saetas en su aljaba. La aljaba es donde se guardan las flechas que va aquí atrás o que se la ponen acá atrás los cazadores. ¿Ok? Cuando la palabra del Señor te está diciendo aquí que los hijos son como saetas en mano del valiente. Las saetas, quiero que ponga atención en esto, hermano. Las saetas, como se hacían en ese tiempo, tenían que ser cortadas de un tronco que fuera recto, que fuera derecho. Y luego esa saeta o esa flecha tenía que ser pulida. Tenía que ser pulida. Y a veces el Señor nos ha dado a nuestros hijos para que los pulamos, para que les enseñemos, para que sean unas saetas bien dirigidas, sean unas flechas que vayan directamente al blanco. Pero para que sean saetas, ya cuando están supuestamente listas, vemos que ya están con el peso exacto. Agarras la saeta y ¿dónde la pones? ¿Dónde pones la flecha? Para disparar, ¿a dónde la pones? En el arco.
Y tu hijo tiene que estar listo para que salga como saeta. No pones el arco se ve doblado cuando lo estiras. Hay veces, hermanos, que entre los padres y los hijos hay tensión. ¿Sí o no? Y hay mucha tensión. Y a veces no nos gusta pasar como padres y por hijos por esa tensión. ¿A qué me refiero con la tensión? Tensión, de que está tenso por la educación. Porque a nosotros los hijos empezamos a crecer y no nos gusta que nos digan nadie nada. Somos unos rebeldes sin causa, realmente. Porque el padre y la madre cristianos siempre te van a querer llevar por el camino de la verdad y la vida. Siempre te van a decir, ¿con qué limpiará el joven? Con guardar su palabra. Es la única forma en que puedes caminar hacia adelante, conservando la palabra de Dios en tu corazón, teniéndola por obra y teniéndola tatuada en tu corazón. Y refiriéndome a tatuada, no me refiero a que tengas un tatú, sino teniéndolo dentro de tu corazón y que lleves la palabra de Dios en todo momento en tu vida. Y eso le corresponde al padre y a la madre enseñarle a sus hijos, no a los maestros de escuela dominical. Es una instrucción constante. Estamos en una guerra, estamos en una batalla, hermanos. Y tus hijos no se van a salir a enfrentar contra el vecinito que le cae mal, sino hay una batalla espiritual tan grande que a tus hijos un día se los van a agarrar y se los van a llevar y se van a perder, hermanos. Las buenas compañías, las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién se juntan tus hijos? ¿Castigas a tus hijos? ¿Regañas a tus hijos? Les voy a seguir platicando a este niño, otra cosa. De ese niño que hizo el berrinche, que se iba con sus cubetas a lavar el carro y llegó su papá y tocó la puerta desesperado porque sabía que su papá le iba a dar también. Ese niño hizo berrinche otra vez. Invitó a sus amigos a comer a su casa. Y ya iban los niños para comer a su casa porque ya había pedido permiso. Y le dijo ese día, esa mañana a su mamá, no vas a traer a nadie porque te portaste muy mal y mal. Los niños iban con sus cosas para su casa y les tuve que decir, no pueden ir. Que no te importe, hermano, lo que dirá la demás gente. Que te importe tu hijo, que te importe tu hija. Si tus hijos son mayores, si tus hijos son grandes, síguelos estorbando en las cosas del Señor. No importa la edad, hermano. Estórbales. Háblales la palabra. Dice la palabra de Dios que les hables de día, de tarde, de noche, que pongas en tus muros palabra del Señor, que estés diciéndoles en todo momento, en todo tiempo, cómo estás caminando. Ya oraste, ya leíste la Biblia, cómo te sientes, cómo has estado, cómo te va en la escuela. Pero no. A veces parece que los hijos son un estorbo para nosotros, para podernos salir al cine, para ir a dar la vuelta. Es que ya no puedo salir de vacaciones, pues que tengo hijos y pues, ¿qué hago? No puedo estar tirado a gusto en la playa. Los hijos son una bendición, hermano. Que no se nos olvide. Herencia de Jehová. Y hay veces que les decía que está la situación tensa con la flecha, con el arco y la flecha entre el papá, la mamá y los hijos. Pero si dejamos que esa tensión la dirija el Señor, hermano, esa flecha va a salir disparada hacia el blanco de nuestra soberana vocación, que es Cristo Jesús. Pero si tú quieres tener el control de todo, vas a perderlo, hermano. Tú tienes que entregarle el control al Señor de tu vida primeramente y de la vida de tus hijos. Dile, Señor, haz lo que tengas que hacer con ellos. Deben de moldearse, hermanos, los hijos, y deben de hacerlo con mucho cuidado. Una flecha es delgada, usted lo sabe, ¿verdad? Y si te pasas al momento de estarla tallando, de estarla formando, la puedes quebrar. Así de frágiles son también nuestros hijos, hermanos, y deben de ser guiados nuestros hijos siempre con habilidad y firmeza en las cosas de Dios. Debemos de decir, hermano, debemos de recibir cuidado o dar cuidado a nuestros hijos. Y yo sé que a lo mejor no lo van a valorar, hermano, pero hasta que sean padres, pero tenemos que hacerlo. Nuestros hijos deben ser dirigidos y orientados, y si no, encontrarán dirección en otro lado, en algunos aspectos, hermanos,
de la vida encuentran más información en las cosas de afuera que adentro. A tus hijos, a tu varón, tienes que hablarle, hermano. Claro. Y si no se los digo aquí, estaría mal. A tus hijos varones tienes que hablarle de la erección. ¿Sí? A tus hijos tienes que hablarles también, ¿sí? A tu niña de la menarquía. A tus hijos debes hablarle de todo eso. No puedes quedarte callado que se lo enseñe la maestra que es de ciencias naturales, que es psicóloga, para que el niño no se traume. Por favor. Son cosas que tú tienes que enseñarle a tu casa, a tus hijos y a tus hijas. Hay que sentarse con nuestras con sus hijas, con sus hijos y hablar de toda esa situación. Yo le pregunto a mis hijas, ¿te gusta un niño? Y nada más se me quedan viendo y pregunta incómoda, papi. Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerte, escúchame bien lo que te voy a decir, amigo de tus hijos, no cuate. Cuate es otra cosa. Un amigo. Un amigo donde puede ir tu hijo, tu hija y decirte, papá, me pasa esto. Mamá, me siento deprimida. Papá, me gusta una muchacha. Papá. Pero los padres nos cerramos y eso es pecado, no lo hagas. Y esto, escúchalos. Escúchalos. Aprende a pastorear a tu familia. Aprende a escuchar a tus hijos. Tampoco los tengas ahorcados como una cadena de castigo para un perro. Pero tampoco los sueltes. Porque va a venir el león y se los va a comer. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, hermanos, seguimos orando por nuestros hijos? Señor, que tenga la oportunidad de conocerte y que nazca de nuevo mi hijo, mi hija. Porque no porque vengan a la iglesia, hermanos, significa que ya son salvos. Es una educación cristiana que se les da, que preferimos la educación cristiana aquí a que se la dan afuera de otra forma, hermanos. Hoy día hay muchas familias cristianas nominales. ¿Saben a qué me refiero con familias cristianas nominales? ¿Saben lo que significa nominal? De nombre. Hay muchas familias que solamente somos cristianos de nombre. Pero realmente, hermano, cuando se empezaron a hablarle a los cristianos por primera vez, fue en Antioquía y lo sabemos. ¿Y tú sabes por qué le decían cristianos? ¿Por qué le pusieron el apodo de cristianos, el sobrenombre de cristianos? Me van a decir porque hacían lo mismo que Cristo. Sí, hermanos, pero ¿sabes por qué se lo pusieron? Por burla. Se burlaban de ellos. Por su forma de ser, por sus actitudes. Es que son los cristianos. Los cristianos. A veces no nos gusta que se burlen de nosotros y de la forma que educamos a nuestros hijos. Pero tú un día le vas a dar a Dios cuentas de cómo estamos educando a nuestros hijos. ¿Cómo estás educando ahí a tus hijos? ¿Estás permitiendo que Dios amen, conozcan a Dios y lo amen? ¿O estás realmente descuidando la educación de tus hijos en todos los sentidos? La Biblia, hermano, es el único libro que contiene la palabra de Dios y es lo único, hermanos, que podemos entender aquí como profecía de parte de Dios. Y la Biblia, que es la palabra de Dios y es su profecía y son los pensamientos de Dios, nos dice que cuidemos a nuestros hijos. En todo tiempo y en todo momento. Tu hijo ya está grande, está feo, pelón y bigotón. Exhórtalo. Exhórtalo. No te quedes callado, Humberto. Háblale. De mañana, de tarde y de noche. Cántale. Dile, hijo, estas son las cosas. Esta es la palabra de Dios para tu vida. Si sigues caminando mal, te vas a extraviar. Hermano, estamos nosotros para alertar a nuestros hijos. Y a veces preferimos alertar a la demás gente que no a nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos hoy? Allá atrás hay muchos niños. ¿Cuántos hay? ¿12? ¿Más o menos? Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de esos niños que están allá atrás están huérfanos? ¿Cuántos niños hay huérfanos allá atrás? ¿Por qué? Porque en la casa no se les alerta,
En la casa los tienes pegados tú a la computadora, ¿cómo se dice? A la tablet, al celular. Y es la nana. Y no les das tiempo a tus hijos. No hablas con ellos. ¿Te interesan más otras cosas? ¿Cuántos niños de allá que están ahí metidos, hermano, están huérfanos de padre y madre, que no están los papás? Porque prefieren estar trabajando, prefieren estar haciendo esto, estar lo otro. Es que es para que tengas comida, es que es para que tengas vestido. La palabra del Señor dice que si obedecemos sus mandamientos y los llevamos por obra, nada nos va a faltar, hermano. Así es. Créelo y vívelo. Créelo y vívelo. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu corazón, hermano? Hoy día hay familias cristianas nominales. Y hemos perdido, hermano, autoridad, hemos perdido respeto, hay carencia en los hogares de la figura paterna, hay carencia en los hogares de la figura materna, porque nos hemos enfocado más a las cosas materiales, a las cosas perecederas, a las cosas superfluas, ¿sí? Y nos hemos dedicado supuestamente a ayudar al esposo, ¿verdad? O a la esposa, porque es que el esposo trabaja y pues no gana tanto, la esposa o viceversa, hermano, y dejamos que los niños sean cuidados por alguien más. La Biblia es el único libro que contiene la palabra de Dios, donde establece la voluntad de Dios para vivir quieta y reposadamente con Dios, es decir, en paz con Él. En Éxodo, hermano, vemos algo precioso de parte del Señor, y con estos versículos quiero terminar, ¿sí? Éxodo 19. Estamos hablando, hermano, sobre el pecado de Elí, y no permitas que el pecado de Elí venga a tu casa, hermano. Decía la semana pasada, si usted bien recuerda, Timoteo fue cuidado por su abuela y fue cuidado por su madre. Sigamos instruyendo a nuestros hijos en las cosas de Dios. Éxodo 19, versículo 6, dice, ¿sí dice aquí? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Eso es lo que tú tienes que decirle a tu hijo, a tu hija. Tú eres de ese reino de sacerdotes. Tú eres gente santa. Tú eres gente apartada. Y a su iglesia, hermanos, el Señor nos dio la misma comisión. Si usted recuerda lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál fue el mandato que el Señor nos dio? Anunciar las virtudes de Cristo. Ese fue el mandato que nos dio, siendo nosotros sacerdotes, y tus hijos tienen que crecer y ser estos sacerdotes que Dios quiere. El primer paso, hermano, dado por Dios a su pueblo era el de promulgar la verdad, y consistía en transmitirla primeramente a sus hijos y no a los de afuera. Y usted como padre ha sido escogido para ser sacerdote de su casa, y como mujer, si su esposo no está en casa, usted tiene que ser ese sacerdote llamado por Dios. Tenemos la obligación, hermano, de transmitir las virtudes de Dios, primeramente a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que instruirlos, hermano, tenemos que enseñarles las cosas del Señor. Y si tus hijos ya crecieron y ya partieron de tu casa, tienes que volverlos a engendrar con dolores de parto. ¿A qué me refiero con esto? A orar, clamar por tus hijos. Señor, sálvalo. Señor, sálvala. Tú sabes cómo están caminando, Señor. Yo me doy cuenta, Padre, y les he estorbado, les he dicho, ya hasta les caigo gordo, gorda, no me importa, Señor, pero sálvalos. Sálvalos. Y tú como padre, como madre, estórbales, a que se harten, estórbales. Rescátalos. Dile, Señor mío, salva a mis hijos. Salva a mis hijos. No porque vayan a una iglesia significa que sean salvos, hermano. Tú lo ves. Tú te das cuenta. Si la gente es nacida de nuevo, no. Muchas veces el que determina todo es el Señor. Pero se ve en el testimonio. Se ve en el comportamiento. Se ve en sus actitudes. Cuando una persona está caminando bien delante de Dios y cuando una persona no está caminando bien delante de Dios.
Da a tus hijos a luz otra vez. Dile, Señor, necesito, Señor, que salves a Carla. Necesito que salves a Gabriela. Señor, necesito que salves a Paola, Señor. Porque muchas veces cuidamos más la viña de afuera que la viña que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. El Señor te dio una viña. Te dio una responsabilidad. ¿Qué has hecho con ella? Y yo me lo pregunto también a mí mismo. ¿Qué he hecho con esa responsabilidad que el Señor me dio? No es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Ahora tu vida, mi vida, debe estar entregada totalmente a Cristo. Como cantamos hace rato, a sus pies. A sus pies. Dice la palabra del Señor, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Imagínate, hermano, ¿cuántos cristianos nominales hay en una congregación? Quiero que me acompañes a otro versículo en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Esta es una ordenanza de parte del Señor y mi Biblia, que ha de ser igual que la de ustedes, dice en el capítulo 6, en la parte de arriba, viene un subtítulo que dice el gran mandamiento. No sé si su Biblia lo tenga, pero lo mío sí. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor en el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué dice? ¿Qué significa cuando dice que estarán sobre tu corazón? Significa que deberían de estar reinando en tu corazón. Estoy en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. La última parte del versículo 6, y estas palabras que te mando hoy estarán reinando sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, tenemos que hablarle a nuestra familia. La familia se ha perdido, hermano. La familia se está extraviando, hermano. Tanto así que ahora usted sabe que las estadísticas a nivel mundial dicen que los matrimonios o los jóvenes que se llegan a, escuche bien, los jóvenes que se llegan a casar, porque no todos se casan, muchos viven en unión libre, los que se llegan a casar, hermano, muchos de ellos ya no quieren tener niños. ¿Sí sabe eso? Ya no les interesa tener niños. Prefieren tener perrijos, como les dije el domingo pasado, que a tener hijos. ¿Y usted que tiene sus hijos? ¿Qué hace con sus hijos? Dice aquí, hermano, que tenemos que enseñar a nuestros hijos en todo momento, decirles aún, ¿verdad? Estando en el camino, cuando vas hablando con ellos, cuando te acuestas con ellos, aún cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal en tus hijos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No solamente es que los escribas, hermano, sino que los tengamos por obra en nuestra casa. Es bueno tenerlos ahí. Mucha gente tiene en su casa que dice ahí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ustedes saben, hermano, cómo uno puede aprender más palabra. Y ahorita lo estoy pensando y recibiendo de parte del Señor. Cuando yo estaba pequeño, más pequeño de lo que estoy ahorita, yo vivía en una casa bonita donde estaba mi papá, mi mamá, mi hermana, ¿verdad? Y en esa casa, que se veía muy bonita porque estábamos los cuatro unidos, mi papá tenía cuadros. Y en uno de los cuadros no decía Jehová es mi pastor, no decía Jehová Jireh es mi proveedor. Yo me acuerdo de los cuadros y hasta mi papá en su gran amor hacia la gente mandó a hacer muchos cuadros y los regaló a esa gente que decía, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tenía los 10 mandamientos y así fue como me los aprendí. Porque pasaba por el pasillo y lo leía. Y pasaba por el pasillo y lo leía. Y hasta ahorita después de 40 años me doy cuenta cómo me lo aprendí. Realmente sí estoy medio lento para aprender las cosas. Gracias, mamá, por reírte de esa forma. Pero es en serio, hermanos. Es en serio.
No te pongas ahí, que el Señor te va a prosperar y nunca faltará el pan en esta casa. Pon. Porque la ira de Jehová está sobre los impíos. Sentí en mi corazón hace 2 días, ahí descubrí hace poco, no hace mucho, que dentro del WhatsApp están los estados de WhatsApp. Lo habré descubierto hace como 6 meses, yo creo. Y veo a veces que la gente, la cantidad de gentes que ve mi WhatsApp, lo que pongo en mis estados. Y pues a veces pues, no llega tanto, ¿verdad? Porque ya la verdad ya dejé de usar Facebook, ya no uso Facebook, ya no entro a Facebook, ahí lo tengo, pero casi no entro. Rara vez, ya tengo mucho que no entro, pero sí pongo mis estados en WhatsApp. Y digo, pues no es mucha la gente que ve mis estados, son como 70, 80 personas. Y dice, y sentí en mi corazón, ¿cómo le puedo yo hablar a esas personas? ¿Cómo le puedo decir a esas personas que ven mi estado y que no conocen del Señor que ya es tiempo de que se arrepientan? Y el Señor puso en mi corazón poner ahí, deja de pecar. Y luego puse otros 4 posts, la ira de Dios está sobre el pecador. Arrepiéntete. Hermanos, tenemos que hablar la palabra a todo mundo, no nada más a nuestros hijos, a todo mundo y en todo momento y en todo tiempo. Es que, ¿qué van a decir? Yo cuando vi ahí que lo vio el señor Dolbecker, el dueño de aquí, que ve mis estados, dije, bajo me va a pedir el local, ¿verdad? Pero es verdad, hermano, si tu hijo o tu hija no están dentro de la perfecta voluntad de Dios, entonces ¿dónde están? Están debajo de la ira de Dios. ¿Y quieres que permanezcan ahí? No, yo no. Ahora te pregunto, ¿tú dónde estás? ¿Realmente, hermano, hermana, estás metido con el Señor? No en las cosas del Señor, porque puedes venir aquí a limpiar, puedes venir aquí a trabajar, pero metido con las cosas del Señor, metido en Él. Porque una cosa es cooperar para el Señor y otra cosa es estar debajo del cuidado y la protección de Dios, debajo de su cobertura preciosa. El servicio, hermano, el de nosotros como familia, el ministerio de nosotros empieza en nuestra casa. Jesús le dijo a unos de sus discípulos que fueran primeramente ¿a dónde? A su casa, que fueran a Israel, que fueran primero ahí a formar familias. Y una familia, hermano, bien formada es una iglesia fuerte. Una iglesia con familias deformadas no funciona. Cuando Dios hablo de Abraham, cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, Dios sabía lo que iba a suceder. Y aún después, la palabra del Señor en Génesis 18, da testimonio. Dios dando testimonio de Abraham al haber educado a Isaac. ¿Se acuerdan cuando dijo Dios, le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Se acuerdan? Mira cómo es. Dios testificó de Abraham al haber educado correctamente a sus hijos. Capítulo 18, versículo 17. 16, voy a leer 16. Sí, y dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Fíjese, 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Qué iba a hacer Abraham? Iba a instruir a su casa que guardaran el camino del Señor. Escucha, hermano, y pon atención a lo que Dios está hablándonos, porque no sabemos, hermanos, si vamos a vivir mañana. A lo mejor hoy
Hoy es el último mensaje para Dios, para tu vida y tus hijos. Pongamos orden en nuestra casa, hermano. Pongamos orden en nuestra vida. Pongámonos a cuentas con Dios. Dile a Dios, Señor, produce en mí ese arrepentimiento, Señor, porque no he podido hablarle a mis hijos como debe ser de tu palabra, Señor. Ayúdame, ayúdame. Y hoy, hermano, te invito a que empecemos por nuestra casa. Empecemos por uno mismo. Acuérdate lo que dice la palabra del Señor, que engañoso es el corazón del hombre. Yo te pregunto nuevamente, como casi todos los domingos, ¿dónde vas a pasar el resto de la eternidad, hermano? ¿Dónde lo vas a pasar? Porque la palabra del Señor dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Él ha puesto eternidad en nosotros. No vamos hoy nos vamos a morir hoy y ya se acabó todo. Hay eternidad, igual para tus hijos. El plan de Dios, hermano, es que su palabra sea pasada de generación a generación. Hay un salmo hermoso, Salmo 145, versículo 4, que dice: generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, y cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, porque grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza. Te está diciendo, de generación a generación celebraremos tus obras. Hermano, ¿dónde está tu descendencia? ¿Dónde está mi descendencia? Hermano, tenemos volver a la senda antigua, volver al camino del Señor, volver y decirle: Señor, tengo que dar a luz espiritualmente a mis hijos. Ayúdame, Señor. A veces te preocupas más por el vecino, por la vecina, por el amigo, por la amiga. Preocúpate por tus hijos. Elí se preocupó por Samuel. Gloria al Señor, pero descuidó a sus hijos. Descuidó la viña que le fue entregada. Samuel fue un hombre de Dios. Gloria al Señor. ¿Tus hijos? ¿Para qué quieres presumir a otros? Señor, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? ¿Cuál es la situación espiritual de mis hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿En el alcohol? ¿Vapeando? Así se dice, ¿verdad? ¿Vapeando? Ahora de los cigarros esos que usan nada más para aventar humo, que es puro vapor. Hasta eso hicieron el vapor sabor vainilla, sabor fresita, sabor. O sea, ya no es el tabaco duro, sino ya también con sabores. ¿Dónde están nuestros hijos? No estoy criticando, hermano. Te estoy alertando. Yo le pido al Señor en mi oración: Señor, yo no quiero ser, Padre, un falso profeta. Yo no quiero ser un falso profeta. Porque ¿se acuerdan lo que dice la Escritura de los falsos profetas? Que hablan cosas que Dios no le ha mandado decir. Yo le digo: Señor, dime qué es lo que quieres decirle a tu pueblo, pero dímelo a mí primero. Yo no me puedo parar a decir aquí: no, pues hoy no me dijo nada Dios. Dios me está poniendo en mi corazón: vuelve a tu casa, Jorge, vuelve a tu casa, Mayela, vuelve a tus hijos. Y esa predicación va para ustedes también. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Tu familia. ¿Quién entró en el arca de Noé? La familia de Noé. ¿Quién entró? ¿Entraron los otros? No, entró su familia, entró la esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. El arca, voy a decirte, un tipo de salvación. ¿Con quién vas a entrar tú, hermano? Tú solito. ¿Dónde están? Ora por ellos. Intercedamos por ellos. Hay una lista de oración que tenemos, hermano, por salvación. Y créanme que faltan muchos, pero nosotros no los vamos a obligar a que los pongan en la lista. Si usted no ora, ¿qué podemos hacer? Si a usted no le interesa, ¿qué podemos hacer nosotros? Que si oramos, pero usted debe ser el mayor interesado para que sus hijos, su esposo, su esposa, sus sobrinos, sus tíos entren al reino de los cielos. Usted. Gemidos indecibles. ¿Usted alguna vez ha escuchado a una mujer dando a luz un hijo? Han de ser unos gritos tremendos.
Y así debería ser nuestro gemido por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa. Señor, sálvalo. Señor, sálvalo. O como la oración de este hombre tan tremendo de parte de Dios, que aquí yo lo tengo apuntado con mis cosas personales, que decía Juan Knox, un escocés, que decía: Señor, dame a mi esposa si no me muero. Bueno, él decía: dame Escocia, ¿verdad? Pero yo digo: dame a mi esposa si no me muero. Dame a mis hijos o si no me muero. Imagínate este gemir de ese hombre, que hasta la reina de Escocia le tenía miedo a este Juan Knox. El diablo seguramente te ha de escuchar orar y decirte: hasta crees. Hermano, tenemos que despertar de la pasividad donde vivimos espiritualmente y date cuenta que sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos. No hay salvación más que a través de Jesucristo. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que te apiades de mí. Te pido que te apiades de mi familia. Te pido que te apiades de mi esposa, de mis 3 hijas, Dios. Y que no sea yo, Padre, como esos címbalos que retiñen, bendito Dios. Te ruego misericordia por mi familia. Y si alguno de mis hermanos que tiene aquí, que está aquí escuchando, Padre Dios, escuchó la primera parte de este pecado de Elí, y hoy, Señor mío, si tú no los redarguiste, Padre Dios, entre esta semana, del día domingo pasado a hoy, Señor, te pido que ahora hables a sus vidas, Señor. Que vean la condición tan trágica, tan dramática, Dios, que existe en las vidas de los hijos que no te conocen, Dios. Del esposo, Señor mío, que no te conoce. De la esposa que no te conoce, Dios. Del padre que no te conoce, de la madre que no te conoce, Dios. Señor mío, tu palabra dice, Padre Dios, tu palabra dice, Señor mío, que la ira tuya está sobre el impío, Señor. Padre, yo quiero rogarte que hagas misericordia con la familia, Padre Dios, de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Con el papá, con la mamá, Señor. Con el esposo, con la esposa que no cree en ti, Dios. Con los hijos, con los yernos, con las nueras, con los nietos, Señor mío. Padre Dios, que podamos ser pacto de gracia, una familia fuerte en ti, Dios. Una familia fuerte, Padre Dios, conociendo tu palabra y viviendo tu palabra y teniéndola por obra, Señor. Padre Dios, estamos siendo alertados de la situación tan crítica, tan dramática, Señor mío, que va a venir a este mundo, Dios, y que está viniendo, Dios. Porque no es que venga mañana, sino ya está aquí, Santo Dios, tanta turbación que hay en los jóvenes, Señor mío, y no nada más en los jóvenes, sino en los adultos, en los viejos, Santo Dios. Tanta pasividad, Dios. Perdónanos, Señor mío. Y aviva el fuego que hay en nuestro corazón, Señor mío, por hablar tu palabra, por predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, Santo Dios. Aunque nuestros hijos, nuestra familia se enoje, Dios, pero que no quede en nosotros el hablar tu verdad, que no quede en nosotros alertar, bendito Dios. Padre Dios, que la paga del pecado es muerte, Dios. Sin embargo, Dios, tu dádiva, tu regalo precioso fue Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario para perdón y remisión de nuestros pecados, Jesucristo. Y no para que vivamos una vida, Padre Dios, Padre, sin temor, sino para que vivamos una vida reverente delante de ti, Dios, para que realmente nuestra vida sea alabanza, para que nuestra vida realmente sea adoración delante de ti, Dios, en todo momento y en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor mío, a ser testigos fieles tuyos de que el Evangelio es poder. Porque el Evangelio, Santo Dios, es poder tuyo, Dios. Y que podemos decir como iglesia, y que podemos decir en lo personal, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para salvación y para vida eterna. Señor, nosotros sabemos cuál es el camino verdadero. Y qué mal estamos si no lo compartimos a la demás gente, Dios. Padre Dios, que podamos invitar, Dios, a tus pies, a nuestra familia, Dios, que no te conoce, Dios. Que podamos hablarles, y no solamente de tu amor, Dios, porque queremos siempre decir lo bonito, Dios. Y tu amor es precioso, es maravilloso, misericordioso, pero tu palabra dice que tú eres un juez justo, Dios.
Y por ser un juez justo, Dios, también, Señor, hay condenación para aquel que no está en ti, Jesucristo. A veces hablamos a la gente, Dios, de tu bondad, de tu misericordia, de que tú puedes sanar, de que tú puedes dar un trabajo, que tú puedes hacer esto, puedes hacer el otro, Dios. Pero muchas veces nos olvidamos de decir, Dios, que la ira de tuya está sobre el impío, Dios. Qué palabras tan tremendas decía Juan el Bautista, Padre, cuando tu Hijo Jesús iba a ser bautizado, Dios. Versículos antes vemos, Señor mío, que decía, Padre Dios, que se arrepintiera la generación de víboras, Dios. Ya a veces nosotros queremos dar un evangelio suavecito, Dios. Un evangelio que nos tenga contentos, que nos tenga alegres, que nos tenga pensando en lo bueno, maravilloso que vamos a tener una vida aquí en la tierra, Dios. Sin embargo, somos embajadores, somos peregrinos de esta tierra, porque la mirada, Señor, la tenemos puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, Dios. Que nos despeguemos de esta tierra corrupta y contaminada, Dios, para que podamos, Señor mío, preparar, Santo Dios, Padre Dios, a la generación, Señor, que está aquí, Dios, a seguir hablando tu palabra si tú no vienes antes por nosotros, Dios. Te ruego misericordia por aquellos que están viendo este video, bendito Dios. Te ruego piedad y te ruego salvación, Dios. Vamos a partir de este lugar, Padre eterno, y quiero rogarte, Padre Dios, que realmente salgamos el día de hoy con esa bendición tuya que no nos va a dejar en paz el pensar, Dios, que tenemos que hablar tu palabra. Lo que tiene que salir por nuestra boca es palabra, 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 palabra. Y no va a salir palabra, Señor, si no la bebemos, si no la comemos diariamente, Dios. Enséñanos a comer tu palabra diariamente, a beberla diariamente, Dios, para que de esa forma no tengamos sed de otras cosas, como la televisión, como las redes sociales. Señor, ayúdanos, Padre. Tú eres el único que puede llenar ese vacío en las vidas del hombre y la mujer, Dios. Nadie más. Quita de nosotros toda distracción. Quita de nosotros toda distracción, bendito Dios. Que nuestra vida esté enfocada solamente a ti, a vivir por ti y a morir por ti, Jesucristo. Te doy gracias, Padre, por los hermanos que pudieron venir esta mañana, Dios. Por los que no pudieron venir, tú conoces el motivo. Sin embargo, Dios, te ruego que tú seas con ellos, que tú los guardes y los bendigas, Padre Dios. Ve con nosotros, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.